Gracias, hermanos. Paso a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más. Hoy estamos en la segunda parte del segundo subtítulo. Desde el día de ayer empezamos a trabajar el tema de una espiritualidad bíblica y genuina. ¿Lo recuerdan? No se preocupen, yo hoy al terminar esta clase les mando los archivos para que los suban al sílabo. Ya los tengo listos. Y ustedes lo puedan consultar también. Yo entiendo que ustedes hacen algunas notas y captan pues lo mejor que se puede captar y eso está bien pedagógicamente. Entonces, pero yo les envío lo que yo presento aquí les comparto la pantalla, eso yo mismo se los envío para que lo puedan revisar una vez más. El día de ayer entonces empezamos con este tema, que es un tema muy complejo, el tema de la espiritualidad, porque como dije ayer, se confunde un poco con tradiciones, con rituales, con prácticas, con costumbres. Y bueno, el día de ayer, como un repaso muy general, empezamos a hablar que la espiritualidad de repente cobra diferentes matices. Y en el mundo, en general, se confunde con una espiritualidad filosófica. O sea, hay personas que a través de la filosofía buscan una paz interior y a ellos le llaman espiritualidad a eso. Entonces, hay mucha gente que así lo busca, bastante, sobre todo la gente intelectual. Como tienen un prejuicio, muchos de ellos contra el texto bíblico, contra la Biblia, contra la palabra de Dios, por todo lo que se dice, a veces ni siquiera la han leído, pero ellos creo que es un prejuicio. Yo he tenido varias experiencias con diferentes personas. Dicen, no, es que la Biblia dice esto, no, es que las iglesias dicen esto. Y yo les he preguntado, ¿tú has leído la Biblia? ¿Has leído los evangelios completos? Bueno, no, pastor, no. Entonces, me estás hablando de lo que dicen que te dijeron y supusieron. El famoso imagen aquí del teléfono descompuesto, ¿no? Es una dinámica que se hace, donde se hace una fila y le dan un mensaje al que inicia en secreto y luego se lo va transmitiendo y cuando llega al final le preguntas, ¿qué te dijo? Y dice otra cosa totalmente distorsionada. Es una dinámica que se hace luego en los cursos presenciales, famoso teléfono descompuesto, así se le llama. Eso pasa muchas veces con el tema de la espiritualidad. Yo tuve la bendición hace algunos años de ir a la Comunidad Teológica de México y recibir un curso sobre espiritualidad. Y bueno, uno tiene que escucharlo todo, retener lo bueno. Y bueno, se miró el punto de vista de la espiritualidad desde diferentes ángulos. Por eso, de ahí que a mí me llamó la atención trabajarlo en la iglesia. Porque sí tenemos que definir, claro, qué dice la Biblia. Por eso hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tema de la espiritualidad, dónde inicia, cómo se genera, ¿de acuerdo? Pero teníamos que empezar por el tema general de ayer, una espiritualidad bíblica, centrada en la palabra y genuina, que sea algo genuino, que nazca del corazón, no una apariencia, ¿no? Porque eso sucede mucho. Bueno, y hablamos un poco de este tipo de espiritualidad, puse varios ejemplos en la misma Biblia, en la historia universal. Bueno, hasta hoy en día hay bastante gente que se maneja por este tipo de filosofías, confundiéndolo con espiritualidad. Y yo le llamo espiritualidad filosófica. Es una manera de englobar todo este movimiento de rituales y de costumbres y de tradiciones que la gente está regresando a ellos en el afán de buscar paz interior. Y bueno, nosotros sí sabemos que en la palabra y en Dios es donde uno lo encuentra, pero es una realidad que vivo. Por eso lo quise tocar. Es como de lo macro, de lo general a lo particular. Y luego, en el segundo subtítulo, hablamos de la espiritualidad religiosa, que es algo que tiene más sentido para nosotros. Y también lo conocemos bien. ¿A qué le llamamos una espiritualidad religiosa? Cuando una persona se acerca a Dios, va a la iglesia y empieza a leer la Biblia, pero por alguna razón, es multifactoral. Por alguna razón se hace una persona dura, se hace una persona rígida y dice, no, es que así dice la palabra y asegura que dice la palabra. No, ni siquiera está seguro que dice así la palabra, porque no ha estudiado teología y no ha profundizado en la palabra, pero así le enseñaron. Entonces, pusimos el ejemplo ayer del Señor Jesús, cómo el Señor Jesús reprendió duramente en Mateo 23 a los fariseos, escribas, celotes, herodianos, esenios, eh, todas estos grupos del judaísmo que asistían al templo de Jerusalén
pero cada quien tenía un enfoque. Luego así pasa hoy en día con las iglesias cristianas, lamentablemente. Cada quien con su enfoque. Este, yo tengo un dato aquí en México. Años atrás me tocó ser el representante de la iglesia ante el gobierno. Y entonces teníamos cursos con la Secretaría de Gobernación, que es la secretaría que norma las iglesias acá en México. Y el último dato con el que yo me quedé, había más de 5,000 iglesias cristianas en México. ¿Sí? Digo, el catolicismo católico romano pues tiene el 80% de la población, porque pues, así fuimos adoctrinados en México por el catolicismo, fuimos conquistados por el imperio español, la verdad, y con el catolicismo llegó los frailes, y los frailes traían en una mano la cruz de Cristo y con otra la espada. Y bueno, hay toda una historia de eso, hay muchos libros. Yo he leído mucho de ello porque de eso me movió a mí a tener cuidado con el catolicismo. Lo presentan bien bonito, que es nuestra tradición y lo que nuestros padres nos heredaron y que es la religión más grande y que todo está muy ordenado. Pues sí, pero dice un gran escritor, fue una conquista, fue una evangelización impuesta, o sea, si el que no aceptaba la cruz de Cristo se moría, y mataron miles de indígenas, impusieron el catolicismo. Entonces la gente que no lo sabe, acá en México y en América también, Centroamérica, creo, también pasó algo parecido, pues la gente está ahí. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, a eso le llamo yo una espiritualidad religiosa, centrarse en la religión. La religión es el intento del hombre por llegar a Dios a través de rituales, ofrendas, sacrificios, ¿de acuerdo? Un poco el sistema del Antiguo Testamento de ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén por el pago de los pecados, como que hay una transportación ahí, o una imitación, y se queda solamente con la religión. Jesús reprendió duramente a los fariseos y les dijo, es que se olvidaron de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Bueno hubiera sido haber cumplido con esto escrupulosamente y sin dejar lo otro. Pero ellos se habían centrado en los rituales y el que no practicaba un ritual, como ellos decían, estaba mal delante de Dios. Y a veces iban hasta los extremos, iban a los extremos. Bueno, al Señor Jesús es el mayor ejemplo, cómo va a la cruz del Calvario por, por, por acusarlo de transgredir la ley. Fíjense nada más. Cuidado con eso, hermanos, porque luego lo religioso nos sale del corazón. y yo he aprendido, sigo siendo estudiante de psicología y tengo algunos cursos en logoterapia, en psicología pastoral, ya concluidos en la comunidad teológica, y ahora estoy tratando de estudiar en otros lugares. Hay que tener cuidado porque a veces, fíjense que en el curso de la familia, yo les compartí un libro que se llama Cómo sanar las 8 etapas de la vida, de los hermanos Matthew y Dennis Lee. Son 2 psicoterapeutas cristianos. Y a uno de los capítulos lo trabajamos y les hizo mucho sentido a los hermanos porque dicen, hay una parte que dice que la imagen de Dios que tenemos nosotros se asemeja o se influencia mucho por la imagen que nosotros tenemos de nuestros padres. Y ahí hay que tener cuidado. Entonces, a veces algo emocional. Por ejemplo, si mis padres fueron muy duros conmigo, entonces yo creo en un Dios duro y rígido, juez, implacable. Pero si los padres fueron amorosos conmigo y pacientes, entonces yo tengo una imagen de Dios más acorde a eso. Es un juego psicológico ahí a veces, no siempre, pero a veces sucede. O sea, a mí me gusta ir como a las raíces de las cosas, no a lo superficial, sino a la raíz de las cosas, porque luego suceden aspectos en la vida de los creyentes que se endurecen y se centran ahí. Y bueno, hay que ayudarles a abrir su panorama y a crecer en Cristo sobre todo. Porque a lo mejor alguna vez nosotros también estuvimos así, puede ser, ¿no? Entonces hay que ser pacientes y hay que ser abiertos y hay que ser maduros en la fe y respetar y proponer, claro, y opinar, es correcto, ¿verdad? Pero sí ser conscientes de todo ello. Y bueno, hablamos suficiente de la espiritualidad religiosa. Escuché un par de comentarios de ustedes como alumnos de experiencias que han tenido. Es muy común, hermanos, en las iglesias. Sobre todo, yo tengo mucho pendiente con mis hijos. Mis hijos han nacido desde niños en la iglesia y así le pasa a muchos hermanos.
que no se conviertan en religiosos, sino que tengan una experiencia de fe con Jesús, un encuentro con Jesús personal, y ellos también vayan sirviendo con humildad, y eso va forjando a un creyente. Yo creo que eso lo va forjando. Y bueno, sobre todo, ayer terminé el tercer subtítulo con una espiritualidad con el modelo del Señor Jesucristo. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Grábenselo, por favor. Esa es la clave de muchas cosas en la iglesia. O sea, cómo lo consideró el Señor Jesús esta o aquella doctrina o enseñanza. ¿Cuál es el criterio de Jesús? Porque nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Cristo. Entonces, hay que crecer en Cristo y entonces cómo el Señor Jesús actuó es muy importante, es normativo, decía yo, para nosotros. Norma nuestro criterio de fe. Porque si nos vamos con el judaísmo y con todas estas cosas, me parece que nos confundimos bastante. O nos confundimos porque así me enseñó el hermano o la hermana fulana de tal, que aunque agradecemos mucho su participación y su apoyo, pero tampoco, también se pudo haber equivocado o pudo haberlo visto desde un ángulo muy particular, ¿no? Para no decir que se haya equivocado. A lo mejor así lo alcanzaba a ver, como yo dije ayer, porque la revelación es progresiva. Nadie, ningún cristiano puede recibir toda la revelación de Dios, solo el Señor Jesús. Nosotros, los seres humanos, tenemos una limitación. ¿Cuál es nuestra limitación? Nuestra mente humana. ¿Cómo captamos? ¿Cómo recibimos? Y luego también nuestra sensibilidad, de ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es dura, tiene un corazón duro, ya se dice desde el Antiguo Testamento. Yo por ahí les compartí el pasaje del profeta Ezequiel. Dice el profeta Ezequiel, y el Señor dice que en los posteros tiempos transformará un corazón de piedra en un corazón de carne. O sea, un corazón duro en un corazón sensible. Esa es obra del Espíritu de Dios, solamente. Todo lo demás ayuda. Todo lo demás ayuda. Hoy lo vamos a ver. Entonces, a grandes rasgos, ayer empezamos con este primer presentación, es archivo que yo les compartí. Hoy, terminando, se los envío para que lo suban y lo puedan revisar, ¿no? Y le llamé una espiritualidad cristiana, porque ese es mi título, o sea, al estilo y en el modelo de Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Por ahí yo ayer, todo el tiempo lo fui tratando de dosificar en ello. Pero les prometí que hoy tenemos la segunda parte, porque el tema de la espiritualidad bíblica y genuina es muy amplio. De hecho, van a quedar algunas dudas, pero esa es la idea también, inquietarnos para no conformarnos como nos han enseñado o como creemos que estamos bien. Por eso empezamos con una autoevaluación la primera semana. O sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos realmente? Y cuando uno reconoce que necesita seguir creciendo en Cristo, bueno, uno está dispuesto a seguir escuchando y revisando el texto bíblico. Hoy el tema de complemento a la espiritualidad, yo lo he diseñado, lo diseñé aquí en esta escuela bíblica argentina, en Sebaí, hace algunos años, yo creo hace unos tres años, 4, no recuerdo, porque vi que había una necesidad. Poco lo he compartido acá en México, solamente a las iglesias locales. A nivel nacional nunca lo pude trabajar porque hay como un prejuicio hablar del tema del Espíritu Santo, en nivel general. Por eso no se habla mucho en nuestras iglesias del tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque piensan que vamos a hacernos pentecosteses, o piensan que vamos a hacernos carismáticos, o piensan que nos estamos influenciando. Un día le dije yo a un carismático, estamos debatiendo, él y yo, porque él me dijo, así que ustedes no hablan lenguas. Dije, no, nosotros no practicamos lenguas, la verdad. Bueno, las lenguas son, me dijo él, son muy, muy, muy duro. Me dijo, las lenguas son una marca del Espíritu Santo. Dije, bueno, es uno de los tantos dones, dice la Biblia, pero nosotros como iglesia no lo practicamos. No sé por qué, no se ha dado. Y bueno, yo he visto en algunos lugares algunas cosas, pero nada más, ¿no? Le platiqué. Y entonces, y me insistía, así que tú no hablas lenguas. Dije, no, mira, pero predico la palabra, ¿verdad? Y ya le expliqué. Y luego me dice, entonces no tienes el Espíritu Santo, me dijo. Y eso me indignó. Y le dije, ok, déjame te platico mi experiencia de fe, cómo yo llegué a Cristo. Y le empecé a agarrar lo que les platiqué en la primera sesión. Yo llegué así, ignorante, rebelde, duro, emproblemado a esta iglesia, la que pertenezco, con mucha necesidad de Dios, muy joven. Escuchar al predicador predicar de Jesús, el camino, la verdad y la vida, lo predicó muy fuerte, muy duro.
me simbraba todo lo que él decía. Yo era muy joven, entre 19 y 20 años, muchos problemas y toda una vida muy dura, aunque ya había estudiado y había conseguido muchas cosas porque trabajaba y estudiaba, pero pues no era suficiente, había un vacío en mi corazón. Y cuando él hizo el llamado, oró a Dios y pidió perdón y pidió que recibiéramos el perdón y el Espíritu Santo y que estuviéramos en Cristo, yo lo acepté, dije en mi corazón. Y cuando me levanté con el corazón latiendo. Nunca había leído la Biblia y nunca había asistido a una iglesia cristiana. Era católico de nombre, como decimos acá en México. Eso me cambió la vida y yo no entendí qué pasó hasta que fui leyendo la Biblia y digo, oh, esto pasó. Por eso entiendo más o menos bien, digo, no en total, pero entiendo el tema del Espíritu Santo. Y luego me metí a la palabra y me metí a tal nivel, bueno, pues que me dediqué tiempo completo, me fui a un seminario, fui pastor y bueno, tuve algunos ministerios y luego me fui a otro seminario, más interdenominacional, porque hay que crecer en Cristo y hay que tener las bases que tenemos como iglesia. Yo no le tengo temor a eso, yo he debatido con gente de muchas denominaciones y me he mantenido en Cristo y en la iglesia de Dios. O sea, porque hay gente que me dice, no te vayas a confundir y le tiene miedo. No, cuando tú tienes un cimiento sólido, tú puedes. Y cuando me invitan a algún lugar, me presentan, el pastor de la iglesia de Dios, séptimo día, va a predicar. Yo he predicado en penales, en centros de rehabilitación, en brigadas al aire libre, en los templos, no sé, donde Dios me permita, me abra puertas, yo predico. Yo personalmente, me encantan a mí los grupos familiares, hermanos. Todavía sigo, hoy tengo uno en la noche. El grupo familiar es llegar a un hogar, una familia que tiene sus problemas de la iglesia. Algunos no son de la iglesia, algunos están desanimados y llego yo con un tema, los hermanos me reciben con mucho cariño, doy el tema bíblico, hacemos oración, convivimos, tomamos café, platicamos, me preguntan cosas. El tema dura 40 minutos nada más, porque hay que ser cuidadosos del tiempo. Ahí me funciona y al final cada semana voy, a veces lo frenamos porque tiene algún asunto y no se preocupen, nada más avísenme, o si yo tengo algún asunto, les aviso. Tienes que ser más o menos flexible, pero con continuidad. Yo creo mucho en el trabajo de grupos familiares. Desde el año 90 yo trabajo en grupos familiares. Ahora no soy pastor titular, pero soy un ministro de la iglesia y un pastor, y ellos me invitan y tengo varios grupos familiares. Y le digo al pastor, pastor, he estado aquí, acá, y mira, vamos así, así. Para que eso no evita que tú los visites, tú haces tu trabajo. Yo nada más complemento. Para mí eso es servir con cariño, hermanos. ¿De acuerdo? Y es oportunidad para aportar con los hermanos y sigan creciendo en Cristo. Porque a veces las iglesias, los pastores están un poquito más centrados en lo administrativo o en, no sé, en el plan de trabajo rígido y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, entonces ya al final el pastor pentecostés me dijo, bueno, pues sí, ¿cuál es su don? De que mi don es ser pastor, es uno de los dones en Efesios 4. Mi don es ser pastor, eso lo disfruto, lo hago sin que nadie me lo pida, sin que nadie me pague, me gusta, lo hago con mucho cariño. Dijo, es un don de Dios, sí, hermano, es un don. Y es bien el Espíritu Santo, claro, hermano. Entonces, cada quien tiene diferentes dones, hermano. Le dije, respetémonos. Tú tienes el de lenguas, yo tengo el de ser pastor, ¿no? Y a lo mejor algún otro don más tenemos. Entonces, yo he debatido, hermano, no crean que no, pero hay que estudiar la palabra. Teología del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Puse ahí contexto histórico y literario. Este es el primer. Vamos a ver varios pasajes bíblicos hoy, ¿eh? Sí, porque a veces hay quien dice, oiga, hermano, hay quien es muy bíblico y está bien. Este tema tiene que ver mucho con teología, es qué dice la palabra. Teos, Dios, logía, palabra, ¿sí? O sea, teología del Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo desde la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Elegí este primer pasaje porque es maravilloso. El contexto de este pasaje es desde el versículo 37. Ahí, Juan capítulo 7, versículo 37, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz
diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego viene el pasaje. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este pasaje, esta narración, comienza desde el capítulo 7 y versículo 1. El capítulo 7 y el versículo 1 es el contexto. Ahí empieza cuando dice aquí la palabra, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ahí es donde Jesús está en Judea, está en Jerusalén, en Jerusalén se celebraban las fiestas del judaísmo y él está ahí y ahí es donde da esta palabra. Y lo elegí porque para mí es un pasaje maravilloso. El que cree en mí, como dice la escritura. Por eso es importante profundizar en la escritura. Sí, yo respeto mucho, hermanos, el trabajo que los hermanos han hecho con nosotros. Como dije ayer, yo aprendí de muchos ministros y sigo aprendiendo ahora de gente muy sencilla, de los creyentes. Aprendí que también puede aprender uno de la gente sencilla, de los creyentes. Digo, de los grandes pastores y ministros, claro que sí, sí, porque su experiencia nos ayuda. Y, y entonces, hermanos, está bien, pero uno no se tiene que quedar con lo que le dicen, uno tiene que ir a la palabra, como dice la palabra, cuando los discípulos andaban evangelizando, dice, los de Berea eran más cuidadosos porque lo que Pablo les predicaba iba y veían en los escritos si las cosas eran así. Nosotros también tenemos que darnos un poquito el tiempo para leer la palabra y no conformarnos con lo que solo nos diga. Ahora, el tema del Espíritu Santo, hermanos, yo lo tengo aquí. Miren, aquí tengo un cuadernito que es el fundamento doctrinal actual. Tienen razón, hay que ver el actual. Y voy a leer el apartado de lo que la Iglesia de Dios cree en México sobre el Espíritu Santo. Es un párrafo nada más. Y luego después está desarrollado. Dice así, punto de fe 4, el Espíritu Santo. Dice ahí el párrafo. Por el Espíritu Santo, Dios está presente de manera activa y vivificante en el mundo. Es poder de Dios que da vida nueva, hace de los creyentes hijos de Dios, les une en auténtica comunión y les hace capaces de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por el Espíritu Santo, Dios y su Hijo actúan en el corazón de cada creyente, dándole el amor genuino como fruto y tarea, que incluye el ejercicio de los dones que el mismo Espíritu reparte a cada uno. Ese es el tema. Y luego viene desarrollado, cada párrafo viene explicado. Pero esa es la declaración general del tema del Espíritu Santo. Lo leo, hermanos. Yo no sé muy bien, porque ahora entiendo pues que tenemos de diferentes países y eso es respetable. Yo ayer lo comenté, uno de nuestros queridos hermanos me hizo una precisión y qué bueno, le agradezco mucho porque me mandó un mensaje diciendo que parece que ya no aplica el CMI, el Congreso Ministerial Internacional, ahora es una confederación. Yo, la verdad, estoy un poco desactualizado de la parte administrativa. Tiene un año que yo me deslindé de la administración. Terminé, entregué, mi último puesto fue en la Tesorería Nacional. Estuve ahí 6 meses apoyándolos con unos detalles que tienen ahí. Ya había estado yo 10 años en el Consejo Ejecutivo, en los diferentes puestos, pero yo me desligué de la administración porque hay que darle oportunidad a los nuevos. Entonces, de un año a la fecha, yo sí me deslindé de la administración. Yo soy un miembro de la iglesia, me entero de lo que llega, la información que llega, pero no ando inmiscuyéndome, preguntando, cuestionando, ¿no? Pues ellos sabrán, los que ahora administran, ellos sabrán cuándo notifican y cuándo no lo sé. Pero el hermano me hizo esta aclaración que ahora, en el pasado mes de noviembre, si no me equivoco, venía ahí, hubo una reunión internacional de la iglesia, de los líderes de la iglesia de Dios, y ahora ya no se llama Congreso Ministerial Internacional, ahora Confederación, algo así. Y entiendo que la idea era que cada país tenga libertad y eso,
yo le comenté al hermano, yo lo escuché, hermano, yo lo escuché como una propuesta. Sí escuché que había varias propuestas, pero yo ya no estuve en ese congreso ni me enteré de las resoluciones. Entonces, le digo, gracias por actualizarme, lo voy a tomar en cuenta para entender porque muchos años, hermanos, el CMI, el Congreso Ministerial Internacional, de alguna manera agrupaba a todos los países y había un credo, no estoy seguro si de 10 o 12 puntos, que los tenemos en muchos documentos, que eran la norma de la iglesia a nivel internacional. Pero bueno, entiendo que ahora es un poco diferente, entonces habría que esperar a actualizarme. Sí, tengo un año que me deslindé de lo administrativo, yo me concentré en lo pastoral, que ese es mi asunto ahora, ¿de acuerdo? Por eso la precisión, y es correcta, qué bueno, yo le agradecí al hermano que me actualizara, y bueno, en algún momento lo confirmaré, porque sí sigo teniendo amistad con los ministros allá, pero ya no tengo contacto de un año para acá, sinceramente. Yo estoy en una iglesia local, ahí sirviendo y atendiendo a mi familia y siguiendo estudiando, sí, sí, y haciendo pues mi trabajo pastoral, colaborando y complementando el trabajo del pastor, nada más, hasta ahí. No tengo ningún título, ningún puesto ahora. Eso es importante que lo sepan. Por eso quizás esté un poquito desactualizado del último año para acá. Pero bueno, ya me actualizaré. No se preocupen. Muchas gracias. El tema entonces de teología del Espíritu Santo inicia con esto. Su contexto es este, ¿sí? Me parece una declaración muy importante del Señor Jesús porque la condicionante es el que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el Espíritu de Dios se moverá. Y por eso yo les recuerdo cada vez que puedo mi testimonio de fe, porque pues por la gracia de Dios yo tuve esta experiencia sin nunca haber leído la Biblia y no ser de ninguna iglesia cristiana realmente. Después ya me afiancé en la iglesia de Dios y pude hacer un ministerio ahí. Pero yo primero recibí y luego aprendí, por la gracia de Dios. O sea, le digo yo no tengo ningún mérito. Yo vengo del mundo. Era muy joven, tenía 19, 20 años, ahora tengo casi 62, o sea, hice toda una carrera en la iglesia, por la gracia de Dios, pero pues las cosas que yo he recibido de gracia y que he aprendido, pues son las que yo comparto. Y me gusta meterme en la Biblia, profundizar en la palabra, por eso el tema, teología del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Lo divido en tres subtítulos. Se dieron cuenta que a mí me gustan dividirlo en 3 o 4 partes máximo, porque tan extenso luego se confunde uno. Y bueno, lo van a tener por escrito esto. Este escrito lo van a tener lo tendrán en el sílabo. Primer subtítulo, la seguridad de tener el Espíritu Santo. Sí, porque si alguien no tiene la seguridad del Espíritu Santo, pues está en la carne entonces. Y en la carne, hermanos, con conocimiento bíblico, ay Señor, déjeme le digo que grandes problemas. Alguien que no deja que el Espíritu de Dios se mueva en su vida y está en la carne total y tiene conocimiento, wow, peligro, porque usa la palabra, es una ilustración chusca, ¿verdad? Que yo usa la Biblia para dar de bibliazos, o sea, para pegar con la Biblia, y eso no se hace, no es necesario. El que va a poner en orden las cosas es Dios, la soberanía de Dios, y el Espíritu de Dios nos dirigirá. Y si yo tengo que debatir, hay que debatir, como dice Pablo. Hay un momento que Pablo dice allá en Efesios, dice, hermanos queridos, no contiendan, en lo cual no hay edificación. Más bien compartan con gracia y movidos por el Espíritu de Dios. O sea, la palabra no es para contender. Sí, a veces tiene uno que debatir, pero con respeto, con cariño, con amor cristiano. Yo he debatido mucho con diferentes denominaciones, ya lo comenté, pero nunca he salido peleado. Siempre al final, hermano, vamos a orar, que Dios nos dé el entendimiento, no se preocupe. Adelante, usted vaya por su camino. Cuando son gente de otra iglesia, y no se imaginan con cuántos, pero es porque creo que ahí es donde se demuestra la espiritualidad. El tema es espiritualidad genuina. Sí, porque si alguien ve que tú te enojas y discutes y le quieres imponer, dice, ah, caray, espérame, puede ser algo bueno, pero ¿por qué me quieres imponer? ¿Por qué me quieres ganar? ¿Por qué me quieres avasallar? Si me quieres dar algo bueno. Y viene de Dios, no viene de ti. ¿Me explico? O sea, la Biblia no es para debatir, ni menos para dañar y ofender a nadie. Es para
Ahorita vamos a ver, el mismo espíritu lo hace, hermano. El redarguye del pecado. Pero bueno, y sí entiendo que acá quien tiene su estilo. Algunos son más duros, otros somos más blandos y bueno, la seguridad de tener el Espíritu Santo. Ahí viene. Voy a leerlos, me voy a permitir ir leyendo los pasajes. Ustedes también los pueden buscar, ¿eh? Claro, ahí están. Pongo tres pasajes bíblicos en cómo tener la seguridad de tener el Espíritu Santo. El primero está en el Evangelio, el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesucristo para sus discípulos. O sea, Jesús se los prometió. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios así. Desde el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dicen algunas versiones, o dentro de nosotros. O sea, el Espíritu, este, la palabra espíritu en hebreo es ruach, es viento, es soplo, ¿de acuerdo? Por eso dice, está dentro de nosotros. La definición que yo leí en nuestro punto de fe es, yo digo que el Espíritu es poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús se los prometió a sus discípulos. Ellos no entendían todo y les dice, no se preocupen, aunque no entienden todo, en algún momento lo entenderán. Y luego viene también el versículo 25 y 26. Ahí mismo, estamos en Juan capítulo 14, cuando dice, versículo 25, Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego viene ya el tema de la paz. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene la paz de Dios. El que no lo tiene, pues no tiene paz. Así es sencillo. No le busquen mucho, ¿verdad? A veces uno se imagina y cosas. No, no, es que es así es. Y bueno, pues solo Dios conoce la realidad de cada persona. Pero está la seguridad de tener el Espíritu Santo, estaba prometido por el Señor. Ahora, hay un pasaje, este fue el primer pasaje que viene a continuación, el que yo aprendí. Mi experiencia de fe fue muy fuerte porque me cimbró, me cambió. Yo dejé vicios, dejé amigos, dejé malas palabras, dejé todo desde el momento de mi conversión, pero no sabía qué era. Yo dije, ¿qué es esto que aquí en esta iglesia me dieron? Y el pastor y el diácono con mucho cariño me prestaron su Biblia. Mira, léale aquí, léale allá, siéntese ahí. Yo llegaba muy temprano a la iglesia para preguntar y el pastor con mucha paciencia me fue guiando. Y el primer pasaje que encontré para entender lo que me había pasado en mi experiencia de fe fue Efesios 1, del 12 al 14. Es toda la sección, leí todo el capítulo. Hermanos, como yo tenía sed de Dios en ese momento, recién convertido, pues lo que me decían, yo lo leía todo y no lo entendía y le preguntaba, oiga, pero ¿cómo? Pero sí entendía muchas cosas. Efesios 1, 12 al 14 dice ahí la palabra de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13. En él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras o el adelanto de nuestra herencia hasta la redención o salvación de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Cuando yo leí este pasaje, oh, hermanos, me abrió el panorama. Esto pasó en mí cuando yo llegué a esta iglesia y escuché el evangelio. Y de ahí me fui cimentando la palabra. Fue un reto muy grande, hermanos, porque incorporarse a una iglesia ya grande, con sus tradiciones, sus costumbres, sus familias, a veces me era hiriente, porque algunos no me saludaban, otros sí. Yo veía que hablaban un poquito mal del pastor, algunos y otros no. Veía muchos detalles humanos, pero yo estaba ya convertido a Cristo
Hasta la fecha digo, oh, Señor, la humanidad sigue ganando a veces. Pero entendí que estaba en Cristo. A lo mejor si no hubiera estado convertido a Cristo me hubiera ido probablemente, porque vi tantas cosas en la iglesia, en el trajín de una iglesia grande ya de muchos años. Yo, cuando me di esa iglesia, pues yo crecí en la esquina de la iglesia, ahí crecí. Y cuando yo nací ya estaba la iglesia ahí, ¿de acuerdo? La iglesia en ese momento, hermanos, ya tenía más de 70 años ahí, fue pionera aquí en Monterrey, con el ministro Joel Martínez, que algunos conocieron, ya duerme en el Señor, nuestro hermano Joel. Y después tuve gran amistad con él, con el hermano Joel. Pero esta es la manera en que uno se acerca a la experiencia del Espíritu de Dios. Cuando creíste y recibiste la palabra, el Evangelio de verdad, y creíste en él, abres tu corazón y eres sellado con el Espíritu Santo. Esta imagen del sello, después estudié, es como los sellos imperiales antiguos que eran como de goma y le ponían un sello y nadie lo podía abrir. Está sellado por el rey. Y entonces esa es la imagen que usa Pablo para hablar del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el sello de pertenencia de Dios. ¿De acuerdo? Sí, no, y después yo ya me convertí en un predicador, imagínense. Yo estoy, por eso hago alusión de cómo empecé yo a conocer de estas realidades espirituales. Fue una bendición para mí, sigue siendo, la verdad. Este, y esa es una realidad, hay que tener cuidado. Esta es la seguridad de tener el Espíritu Santo, porque, y luego algunos no lo saben identificar. Hay que saberlo identificar, cómo, cuándo, qué sentiste. Ahora, cuando alguien no lo identifica, puede ser que todavía, hermano, esté en la letra y no en el espíritu. Sí, 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 hay que pedirle a Dios de corazón. Cuando alguien le pide en su corazón a Dios, Señor, yo quiero tener una experiencia de fe como esa que dice este hermano. ¿Por qué nada más él y yo no tengo una experiencia de fe? Porque hay gente que se queda con el solo conocimiento intelectual. Oh, me dijo una vez un hermano, me sé la Biblia, he leído la Biblia del principio al fin varias veces y tengo 40 años en la iglesia de Dios séptimo día. Y le dije yo, está bien, hermano, qué bueno, lo felicito. Pero le digo una cosa, no se ve, no se nota. ¿Por qué? Porque es una persona muy arrogante, dura, y se enojó mucho. Pero yo a su pastor, usted es un joven, ¿qué me puede enseñar? Me dijo, está bien, hermano, vengo a servir. Si usted me permite servir, en un año me evalúa, cada año evalúan a los pastores, al fin. No, ahí me quedé muchos años. Mi primera iglesia que yo pastoreé en los años 90 fue muy duro, o sea, era duro aguantar eso porque después les decían, hombre, hermanos, cuando llegué ustedes me querían correr luego, porque no me conocían. A veces uno hace prejuicios sin saber quiénes son las personas. Eso sigue pasando. Pero cuando siempre hay gente que se mueve por el espíritu, siempre hubo alguien que dijo, hermanos, dejen que el pastor llegue y haga su trabajo, y después lo evalúan. Claro, siempre hay alguien que el espíritu de Dios mueve y llama a la cordura a los creyentes ahí. Que a veces las iglesias son duras, se convierten en duras. En lugar de ser amorosas, y como dice el antiguo canto, mi iglesia es un refugio de amor, se convierte en otras cosas, ¿no? Y entonces siempre habrá gente que el Espíritu de Dios la mueve y llama a la cordura, al amor y Cristo, y hermanos tranquilos. Porque así es la iglesia. Y bueno, hay un pasaje más en el tema, tengo varios subtítulos. Estamos en subtítulo, la seguridad de tener el Espíritu Santo. Romanos 8:16. Si usted puede buscarlo, también búsquenlo, por favor. Romanos 8:16 es un pasaje clave también que dice de esta manera. Romanos 8:16. Desde el versículo 1 de Romanos 8, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué, hermanos, al Espíritu. Hasta ahí me quedo. ¿Ya? Porque luego viene el apóstol. Romanos es una de las cartas difíciles de interpretar. Hay que leerlo completo, los pasajes bíblicos, no nada más versículos aislados. Pero bueno, su contexto. A mí me interesa resaltar el versículo 16. En todo el capítulo, el apóstol Pablo, del capítulo 8, viene hablando del tema de la vida en el espíritu. La santidad es posible, la santidad es un deber, una esperanza clara en el espíritu, el auxilio que tenemos de Dios, una salvación segura, todo el capítulo 8.
Pero el versículo 16 es el que me interesa resaltar, cuando dice el apóstol, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este versículo, hermanos, es muy importante, es uno de los versículos claves que también me ayudó a entender. A ver. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu, porque yo no nomás soy carne, también soy espíritu. Yo tengo, como dice el apóstol Pablo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté preparado para la venida del Señor. Lo dice allá en Tesalonicenses. Esté enteramente preparado para la venida del Señor. Después les doy el pasaje. Es un pasaje que me gusta, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios, cuando da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, entonces es cuando somos sellados. Y ahora, el Espíritu Santo, hay que tener la seguridad de tener el Espíritu Santo, aunque nos digan que no hablamos lenguas o que no hacemos esto, aquello, hermanos. El Espíritu es algo que se siente en el corazón, que el corazón te late. O sea, dice los discípulos que iban camino de Maús en el Evangelio de Juan, que se encuentran al Señor Jesús, dice, nuestro corazón nos latía fuerte cuando nos hablaba la palabra y cuando oraba con nosotros. Es el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener la seguridad. El Espíritu no es algo que se va y se viene. Yo estuve alguna vez de visita en alguna iglesia, Pentecostés, de amigo. Fue primera y última vez porque no me gustó. Es una buena persona, está en otra ciudad ya. Pero me dijo, mira, en mi iglesia recibimos el Espíritu cada culto. Caray, yo era muy joven. Bueno, pues hay que ver. Y entonces ellos creen en el derramamiento del Espíritu Santo cada culto. Por eso cada culto es muy eufórico. Y llegó un momento en que, les platico esa experiencia que yo tuve, en que me di cuenta y todos estaban pues alabando. Ellos tienen su muy particular experiencia de fe, ¿no? Litúrgica, ¿no? Pero de repente todo, hermanos, está diseñado para que hasta los instrumentos le hicieron así como una explosión. ¡Pum! Y todos cayeron convulsionando. Yo me quedé, Señor, yo me puse así, ¿qué está pasando aquí? Y me miraban y me señalaban, porque yo no me había caído. Tengo que caer. Pero ellos entienden que cada culto debe haber un derramamiento, porque el Espíritu no está en ellos, sino que anda por ahí y luego viene. Hermanos, ese es un pensamiento muy esotérico, muy de otras religiones. Oh, el concepto bíblico es que tú y yo somos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia para la salvación futura. Y cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nos mantenemos como hijos de Dios. Si no, imagínense que va y viene. Ahora, ahorita vamos a ver, sí se puede contristar, sí puede menguar, pero no es que se vaya y venga. ¿De acuerdo? La seguridad de tener al Espíritu Santo. Que no lo convenza de otra cosa, porque luego sí, cuando no estudiamos la palabra nos trastabillean algunas personas. Y bueno, pues si ellos lo ven así está bien, ¿no? Primer subtema, la seguridad. Segundo subtema, los beneficios de tener al Espíritu Santo. Claro. Ahí, hermanos, hay un pasaje bíblico en los beneficios de tener al Espíritu Santo. Yo elegí segunda a los Corintios 3:17. Y déjenme se los leo, porque es un pasaje bonito, ¿no? Es un pasaje bonito. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice ahí la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Maravilloso el pasaje. Ahí está la clave, cómo trabaja el Señor en la vida del creyente. Ahí resalto yo las líneas principales, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí, a mí no me gusta que alguien diga, es que yo estoy en Cristo y está oprimido, pacado, preocupado. ¿Qué pasa, hermano? A lo mejor le gana la carne, no lo sé. Pero en donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora, libertad no es libertinaje.
No confundamos las cosas. No, libertad en Cristo, libertad para servir, libertad para amar, libertad para colaborar, libertad para ser tú mismo, no fingir que eres otra persona. ¿Sí? Ahí está muy claro el pasaje. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, es la misma esencia divina. Y luego, segunda enseñanza, somos transformados de gloria en gloria. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, cada día el Señor nos está transformando. No acaba, el Señor no acaba de transformarnos. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, dice, oh Señor, soy eh, obra completa. Ya nada puede cambiar en mí. ¿A poco será? Yo lo dudo, sinceramente. Lo dudo. Y a las pruebas me remito. Vamos viendo el testimonio de cada quien. Si no solo el conocimiento, el conocimiento está lleno el mundo. Y de conocimiento alguien puede conocer muchos pasajes bíblicos, como dije, aquel testimonio, aquel hermano. Conozco la Biblia del principio a fin, la he leído varias veces, pero un hombre duro. Dios me permitió trabajar con él como pastor. Llegó un momento en que fui a su casa y lo vi que maltrataba a la esposa, gritaba a los hijos. Le dije, hermano, no está bien eso. Si usted conoce la palabra, sí, pero la palabra, sí, por la palabra dice esto. Cada vez yo con la palabra, ¿no? Y al final nos hicimos grandes amigos. Me dijo, ay, hermano, con usted no se puede. No, hermano, no, pues yo qué. La palabra, yo quisiera decir otras cosas, pero le digo lo que la palabra dice. Entonces, no, hermano. Y acabó siendo un buen amigo, ya anciano, me mandaba, envejeció porque era un hombre grande. Luego me mandaba a hablar, hermano, venga a orar por mí en este momento. Sí, hermano, ahí voy. Nada más deme unos minutos y llego. Era duro, siempre mantuvo su carácter duro, pero el Señor lo fue transformando de gloria en gloria. Era mi trabajo pastoral, por eso es que yo me ubico como un pastor, ¿no? Dios me permitió trabajar con muchas personas, sobre todo el Señor trabaja conmigo mismo, o sea, siempre vamos siendo transformados, ¿de acuerdo? Dice el versículo 18, dice, ¿por qué tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria? Hasta la misma imagen como por el Señor, por el Espíritu del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, y luego es el verso 18, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, esa es otra enseñanza extra. Cuando yo le hago un estudio a este pasaje, hermano, me doy cuenta que los espejos en la antigüedad no eran tan claros como hoy, eran como opacos. Hoy en día hay tecnología que ya no sabes si esté la otra persona, ¿ok? Me explico, ya hoy en día hay plasmas, hay hoy en día los famosos tecnología hace que los chips hagan, hoy en día hay imágenes de personas que no están, no, la tecnología ha avanzado mucho. No, en el primer siglo, cuando se escribe este pasaje, cuando Pablo dice, mirando como en un espejo, cara a cara, sí se miraba, pero se miraba opaco, o sea, todavía no se miraba con claridad. Por eso hay otro momento en que dice, ahora miramos como por un espejo, pero cuando el Señor venga, lo miraremos cara a cara como Él es. Los espejos eran opacos, por eso siempre se anhelaba mayor claridad, pero se miraba un poquito. O sea, eso habla de seguir recuperando la imagen y semejanza de Dios que se perdió en el Edén por el pecado, ¿de acuerdo? O sea, es un proceso de crecimiento y de transformación. Yo le llamo de crecimiento en Cristo y de transformación, ¿de acuerdo, hermanos? Son los beneficios de tener el Espíritu Santo. Qué bendición, ¿no? Porque si no, hermanos, imagínense ser las mismas personas toda la vida. Bromeo yo, le digo, hermano, pues qué aburrido, ¿verdad? No, la bendición es que el Señor nos va transformando, nos da la oportunidad de ir creciendo por el Espíritu del Señor, claro. ¿De acuerdo? Y bueno, otros beneficios, hermanos, son los dones espirituales. ¿De acuerdo? Romanos 12 comienza diciendo el apóstol, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando estabas en el mundo, dice, se adoraba como se adora a los ídolos, pero ahora nadie llama a anatema a Jesús si está en el Espíritu Santo, porque luego había debates y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice, es el Espíritu el que nos dice que Jesús es Señor, señores, ¿no? Y luego empieza, ahora bien, dice, hay diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Y todo el capítulo 12 de Romanos, de Corintios, perdón, 1, se describen la
multitud de dones y la multitud de ministerios. Ahí están, hermanos. Tengo la próxima semana, sí, la próxima semana hablamos de dones espirituales, pero eso no me voy a concentrar ahí. Hablaremos con precisión en una siguiente sesión, la próxima semana. Ahorita solo menciono que es uno de los beneficios. Después hablaremos con claridad para saber qué dones tenemos y qué se trata, ¿de acuerdo? Voy a tratar de ayudar ahí un poquito a desglosar. A lo mejor algunos ya lo saben, a lo mejor algunos otros no. Pero es uno de los beneficios. Los dones vienen del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para nosotros. No son dones nuestros, viene del Espíritu, nos equipa, nos capacita para tener dones y servir a los creyentes. Y el otro gran fruto, pues es, hermanos, los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Ya se los mencioné ayer. Es fruto del Espíritu Santo en un creyente el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tolerancia y todas las cosas buenas vienen como fruto del Espíritu Santo en un creyente. ¿De acuerdo? Y luego, entonces, me parece muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que esos son beneficios de tener el Espíritu Santo, para que no creamos que son nuestras obras o nuestro conocimiento. O sea, eso viene de parte de Dios, ¿de acuerdo? Viene de parte de Dios. Y bueno, viene Lucas 12:12. Déjenme, los leo, por favor, para que avancemos un poquito, para ir al siguiente subtítulo. Lucas 12:12, ¿qué dice, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Es una enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos cuando los está previniendo contra todo lo que va a pasar, ¿sí? Está discutiendo con fariseos y escribas y le dice a sus discípulos en el versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, el verso 11, cuando los maltraten y los lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por, eh, por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, dice el versículo 11, el anterior, y ahora el verso 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. O sea, es la seguridad y los beneficios de tener el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces Jesús y sus discípulos, dice Hechos 4:13, déjeme también para pasar al siguiente. Hechos 4:13, dice ahí la palabra de Dios. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, al principio del libro Los Hechos, cuando Jesús ya no está con los discípulos, es maravilloso cómo identificaban. O sea, no eran gente tan estudiada. Dice que veían el denuedo o la elocuencia con el que hablaban la palabra, y dice que les dicen que eran gente del vulgo y sin letras. O sea, no habían ido a los mejores seminarios, ni a las mejores universidades, con los mejores rabinos, pero el Señor los usaba. Y dice ahí muy claramente que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿De acuerdo? Imagínense, ya había pasado Hechos 2, habían sido llenos del Espíritu Santo, hermanos. Aquí me interesa llegar, andando en el Espíritu, ¿sí? Andando en el Espíritu es muy importante. Tercer subtítulo. Hermanos, Efesios 5 dice Pablo a los Efesios, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o problemas, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Aquí quiere decir que hay que procurar no nada más ser sellados con el Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo una persona se puede llenar del Espíritu Santo? Dice Pablo, hablando con himnos, salmos y cánticos espirituales, o sea, estando en el ambiente del Espíritu. Sí, porque hay quien dice, no, hombre, yo en la iglesia, como lo bromeé ayer, ¿no? Un poco, porque son pequeñas bromas que hago para hacerlo más llevadero el tema, porque el tema es serio.
Pero yo siempre bromeo, ¿no? En la iglesia todos somos blancas palomitas y hablamos bien bonito la palabra de Dios. Ese no es el problema. El problema es que en la iglesia nos vamos a equipar, vamos a tener comunión con el cuerpo de Cristo, pero el problema es afuera, cómo yo soy afuera, ¿no? Y entonces, ser llenos del Espíritu Santo es importante. Por eso, Efesios 5, 18 al 20, déjenme se lo leo también, porque a estas alturas me parece, aunque todos somos conocedores de la palabra, me parece que sí es importante que nosotros hagamos una relectura de los pasajes, del tema del Espíritu Santo. Entonces, Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, sirviendo. No conozco una manera más efectiva de que alguien ande en el Espíritu que sirviendo. Sirviendo con amor, como Jesús. Sí, ahí el Señor nos forja. Sí, porque servir con amor es todo un reto para los creyentes. Sí. Cuando alguien no quiere servir, nada más quiere conocimiento, puede ser que solo sea conocimiento. O sea, falta algo ahí. Falta que el Espíritu de Dios tenga la seguridad, tenga los beneficios, ande en el Espíritu. Y cuando alguien lo mueve el Espíritu, yo tengo una frase para mis sermones. Cuando hablo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el motor del creyente. O sea, si no te mueve el Espíritu de Dios, entonces te mueve otras cosas. La carne, la conveniencia, el ego, no sé, otras cosas. El motor de un creyente debe ser el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Son frases que yo he oído y pongo ilustraciones, ejemplos, como que para que los hermanos entendamos de qué nos estamos hablando, ¿sí? O hace el año pasado, creo, los hermanos de la Administración Nacional decían al impulso del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo nos impulsa. Está bien, o sea, aquí el tema es cómo andar en el Espíritu. Y Efesios 6:10 dice ahí también la palabra de Dios, al 13: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Claro, la armadura de Dios, toda una enseñanza, ¿no? Entonces también ahí podemos andar en el Espíritu vestidos de la armadura de Dios, no andar tan desprotegidos. Hace poco de experiencias de fe y estamos hablando de la lucha espiritual. Yo les decía, hermanos, sí hay una lucha espiritual del creyente, pero tenemos que tener claro que en la guerra espiritual, como le llaman en otros lugares, la guerra espiritual no es de tú a tú entre Dios y el maligno. No, Dios siempre está arriba. Dios, la soberanía de Dios está arriba y el maligno está abajo. Entonces, si le quiere hacer guerra a Dios, pero está abajo, ¿sí? Y un creyente puede estar protegido contra la maldad, porque si hay mucha maldad en el mundo ahora. Uno debe estar con la armadura de Dios y saber que sobre todo su corazón está ocupado por el Espíritu de Dios. Porque tenían temor de algunas maldades que querían hacerles. Sí, sí hay maldad, hay gente que se dedica a hacer maldad, pero mientras tú estés, tu corazón esté el Espíritu Santo y tú tengas la armadura de Dios y estés en Cristo, no te va a poder hacer ningún mal. Eso está comprobado. Entonces, ánimo, por eso hay que mantenerse en Cristo, ¿sí? La seguridad de andar en el Espíritu, ¿sí? Y ser llenos del Espíritu Santo y como dice ahí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, estar fuertes, sí, no estar débiles, endebles, anémicos espiritualmente, porque eso hace que mucha gente caiga. O sea, pues ¿cómo no va a caer si cualquier viento lo tumba? No, tiene que estar fuerte en Cristo y eso depende de qué tanto estamos hablando de una espiritualidad bíblica y genuina. Que los hermanos no quieren y que no hay programas y que el pastor no me visita, hermano, usted fortalezcas en el Señor y comparta con los demás cuando se necesite. O sea, no tiene que esperar que alguien más le esté dando de comer. Usted vaya a la palabra y beba de la palabra. ¿De acuerdo, hermanos? Por favor. Vamos hablando de un concepto de espiritualidad bíblico y genuino. Sí, sí, hermanos. Y Juan 16:7
Es un pasaje también muy bueno porque habla de esta función cuando uno anda en el Espíritu, de la función del Espíritu Santo en un creyente. El Evangelio de Juan, capítulo 16, mire, y el versículo 7, Juan 16, 16, 7, dice ahí la palabra de Dios: porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo. ¿De qué va a convencer al mundo? Fíjese, va a convencer al mundo de pecado, cuando la gente está en pecado, de justicia, de hacer justicia, y de juicio, de hacer buen juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego, verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque os no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De acuerdo? Hasta ahí. El sermón, la enseñanza sigue. Estamos hablando de andar en el Espíritu, la seguridad del Espíritu, los beneficios del Espíritu, hermanos. Estos son los temas claves. O sea, yo he estado en estaba revisando los acuerdos conciliares acá en México. Creo que solo me tocó estar en un concilio en Guatemala, si no me equivoco, y otro en El Salvador. Y cada quien toca los temas que cree que son convenientes y hay que respetar, está bien. Yo iba solamente a dar la enseñanza que me pedían dar. Tenía muchas cosas que decir, pero comúnmente yo me quedo callado cuando estoy en un lugar masivo, porque a menos que me pregunten, ¿sí? Ahora yo aprovecho porque es la enseñanza que me toca dar, pero comúnmente yo soy discreto, no me gusta opinar donde no me piden, ¿verdad? Pero me parece que el tema del Espíritu Santo es uno de los temas que poco se tocan por el prejuicio que hay, como dije al principio, porque algunos piensan que se pueden influenciar de los pentecostales. Y un día le dije: ¿quién les dijo a los pentecostales que tienen la exclusividad del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para todo el que creyere y cuantos el Señor nuestro Dios llamare, según Hechos 2. Cuando le dicen al apóstol Pedro, los que están allá alrededor en Hechos 2, dice que Pedro los exhortó, ya es un Pedro lleno del Espíritu Santo, claro, y dice: varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Es como ahora, después de este tema, ¿yo qué hago si yo no sabía nada de esto? Bueno, le dice Pedro: arrepentíos, arrepiéntase cada uno de sus pecados y recibirás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para nuestros hijos, dice, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Imagínense qué bendición. Entonces, el Espíritu Santo también se recibe cuando yo me arrepiento de mis pecados. El Señor me perdona y yo bajo bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hago profesión de fe en el bautismo. O sea, doy un mensaje de que quiero morir al viejo hombre y resurgir a novedad de vida en el bautismo, pero una de las bendiciones es ser lleno del Espíritu Santo, recibir. Y recibir es el don del Espíritu Santo, dice, porque es para todos los que el Señor llama. No nada más exclusivo para ciertas personas. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí, el Espíritu Santo solamente era para reyes, sacerdotes, profetas, sí, era para ciertas personas. ¿Sí? El Espíritu de Jehová, dice el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ahora, sobre todo después de Hechos 2, se cumple la profecía del profeta Joel, que en los posteros tiempos el Espíritu iba a ser derramado sobre todos los creyentes, ¿sí? Y vamos, chéquele ahí que dice sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, ¿de acuerdo? O sea, sí, a veces nosotros queremos encajonar al Espíritu, hermano, sí, nada más utópico que eso. O sea, cuando hablamos del Espíritu, yo digo: oh Señor, yo alcanzo a ver esto, es lo que alcanzo a ver. Pero a lo mejor el Señor me ayuda en algún día a ver más allá. Pero es lo que yo alcanzo a ver en este momento, después de algunos años de ministerio, algunos años de estudio y de servicio en la obra de Dios. Por eso voy a la parte final, para dejar unos minutos al final si alguien tiene alguna pregunta o dudas. De todas maneras, no se preocupen. Si terminamos hoy, cuestión del tiempo,
La próxima semana usted puede anotar su palabra o me envía, ya les di mis redes sociales, pueden preguntarme, comunicarse con toda confianza, hermanos, ¿eh? Yo estoy para apoyar, para compartir, sí, sí, y con confianza, hermanos, o sea, cualquier cosa, yo estoy a la orden. Pero me gustaría terminar con la última filmina en este tema de teología del Espíritu Santo con las aplicaciones personales. Eso es muy importante. ¿Cómo lo aplicamos? Sí, porque si solamente habláramos de teoría, hermanos, pues está bien, ¿no? Perdón. Y luego, muchas veces, hermanos, en las iglesias nos concentramos mucho en la teoría, en los ideales, le llamo yo. Ahora que estuve el año pasado todavía en la administración, estaba haciendo el plan de trabajo. Y no, hombre, se hace bien bonito, se diseña toda la estrategia y toda la temática. Y está bien, estábamos hablando de renovar la iglesia. Y yo los dejo siempre, ya me conocen. Luego me dijo uno de ellos, ay, Isma, dice, pues realmente de ti hemos aprendido algunas cosas. Pues bueno, espero en Dios que sí, porque muchos de los que están ahora en la administración, pues con ellos trabajé yo cuando eran muy jóvenes. Y bueno, ya me conocen, que yo en confianza digo lo que yo pienso, ¿verdad? Y vi que estaban diseñando, hermanos, el plan de trabajo y dije, oh, pues se ve bien. Y vamos a cambiar esto, y vamos a reformar esto, y vamos a hacer esto, y vamos a disciplinar esto. Y wow. Y le dije, no, se ve bien en la teoría. Pero yo he sido pastor. Había sido yo pastor 5 años aquí, en esta iglesia en Monterrey. Con mucho trabajo. Hoy en día pastorear la iglesia cuesta más trabajo. ¿No? Los más jóvenes es otra generación. Los más niños, wow, es otro ritmo de crecimiento. Los adultos están en otro momento. O sea, son tiempos complicados para el trabajo pastoral. Necesitas estar actualizándote y recibiendo el Señor. Bueno, con la dirección del Espíritu Santo, a lo mejor sí se aliviana la carga, pero qué difícil es ser hoy en día pastor. Ser pertinente a los tiempos que nos tocan vivir está complicado. No es sencillo. Y eso nos debe orillar a nosotros los pastores para estar cerca del Señor y estar actualizándonos constantemente. Eso es importante. Pero les dije yo en este diagrama y en estos planes, dije, hermanos, en la teoría se ve bien, pero en la práctica es diferente. Yo he estado más de 5 años en esta iglesia metido ahí y no se imaginan esto y lo otro. Y les dije, en la práctica esto no funciona, esto sí, pero así lo veo yo. Ustedes revisen, porque el gran peligro es que hagamos un castillo en el aire y se ve bonito, pero ¿quién lo habita? ¿Quién lo habita? No lo sé. O sea, es un ideal, pero llevarlo a la práctica se necesita trabajo y trabajo pastoral, ¿sí? Se necesita tiempo porque es un trabajo de ir de menos a más, como yo he dicho. Es un proceso de crecimiento en Cristo, ¿no? No es tan sencillo unificar criterios, porque luego cada quien tiene su idea y hay que ir trabajando, ¿sí? Sobre todo con el modelo de Jesús. O sea, no es sencillo la teoría. Por eso me gusta mucho siempre terminar, aún mis sermones los termino con la aplicación, ¿sí? O le llamo yo la aplicación y las enseñanzas, ¿sí? Le llamo yo, las enseñanzas que sacamos. ¿Cómo lo vivimos esto que acabamos de trabajar? Y yo puse algunas de ellas. ¿Cuáles son algunas aplicaciones y también implicaciones personales del tema que estamos trabajando? Oración, ayuno, lectura de la Biblia, meditación de la Biblia, servicio cristiano, compartir lo que se tiene, etcétera. ¿Cómo le llamamos a esto? Disciplinas espirituales, así le llamamos. No sé si en otro lugar le llamen diferente. Hace muchos años hubo un escritor muy famoso llamado Richard Foster. Richard Foster en los años 80 sacó un libro que le llamó Alabanza a la Disciplina. Alabanza a la Disciplina. Lo usamos mucho tiempo en la administración, hasta una escuela sabática se hizo completa de eso. Y él decía, él desarrollaba 4 disciplinas espirituales internas, como la oración, el ayuno, la lectura, la meditación de la palabra. 4 internas, 4 externas, que son el servicio, la comunión, y 4 comunitarias, ¿sí?
Por ahí todavía se encuentra el libro. Me dicen que ya es un clásico, creo ya está en las redes sociales. Alabanza a la disciplina, se lo recomiendo. Es un buen libro. Richard Foster es uno de los clásicos. No es un libro nuevo, es un libro de los años 80, pero a mí me gustó. Por ahí todavía lo tenía y siempre lo compro y luego lo presto y ya no me lo regresan y no sé cuántas veces ha pasado eso, pero no importa. Ya cuando yo pierdo un libro, ahora que estuve revisando mi biblioteca, digo, oye, me falta este libro y llego a la conclusión, bueno, si ese libro le va a ayudar a esta persona, gloria a Dios. Ojalá y lo lea, ojalá y lo revise, lo aplique. Gloria a Dios. No pasa nada. Ya en otro momento lo conseguiré. Ya se me ha pasado muchas veces. Se trata de compartir, pongo ahí, compartir lo que se tiene. Está bien. A veces hay que aprender a compartir, no ser tan egoístas de que esto es mío y esto es mío y esto es mío. Sí, por algo el Señor lo da, pero hay que aprender a compartir. También tiene que ver con espiritualidad. El que no desarrolla una espiritualidad bíblica y genuina, difícilmente va a compartir. Se va a hacer una persona ególatra, pensando en sí misma, la verdad. Aunque esté en la iglesia asistiendo. ¿De acuerdo? Entonces, pero déjenme ubico este tema de las disciplinas. Las disciplinas espirituales, dice ahí, como canales de la gracia de Dios. O sea, las disciplinas espirituales no generan espiritualidad, generan un ambiente en el que yo puedo recibir del Espíritu de Dios la espiritualidad que tiene para mí. ¿Sí me explico? O sea, porque a veces nosotros yo me he dado cuenta en la iglesia que se confunde. No se preocupe, hermana, usted con oración y ayuno, como dice la palabra, y la hermana y el hermano se pasan orando y ayunando y no cambian. He conocido personas, una vez me dijo una persona, hermano, el Señor me levanta a las 4 de la mañana a orar y oro 2 horas. Sí, hermana, pero no se ve. O sea, no se ve en la práctica porque sigue con un ego muy alto. ¿Sí me explico? A veces las disciplinas espirituales en lo que en la iglesia sirven es para competir, a ver quién hace más, quién hace menos, o quién aguanta más o quién aguanta menos. No, 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 hermano, no es así. No, las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la lectura, la meditación, el servicio, son canales de la gracia de Dios para estar en una sintonía, en un ambiente adecuado para recibir de Dios su gracia, el Espíritu de Dios trabaje y fluyan los frutos. ¿Se dan cuenta que es diferente? ¿No? Para que no nos confundamos. Insisto, lo que dije yo ayer, solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Lo otro, esto son disciplinas muy buenas, nos permiten estar en una actitud correcta. Sí, porque si alguien está en la carne, no puede recibir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le huye a la carnalidad. Por eso Pablo en Gálatas 5 dice, la lucha de la carne contra el Espíritu. Están en nuestro interior para que a veces no hagamos lo que queremos hacer. Es una realidad. Disculpen, yo lo planteo de manera como práctica, ¿no? Pero claro que hay que orar, claro que hay que ayunar, claro que hay que compartir. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que lo hagamos como Jesús lo hizo. ¿Dónde dice eso, hermanos? El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Léalo, por favor. Léalo. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Y subiendo la montaña, al monte, se sentó y dio esta enseñanza. Vienen las bienaventuranzas primero, ¿sí? Bienaventurados, las bienaventuranzas. Y luego viene el momento en que el Señor Jesús dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirlo o a darle su verdadero cumplimiento. Y luego dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero el que llame a su hermano, raca o loco o lo ofenda, es como si ya lo estuviera matando espiritualmente. Y así. Entonces el Señor Jesús lo que va haciendo es magnificar la ley o darle su verdadero cumplimiento. No se queda en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley, cómo aplicarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las disciplinas espirituales son buenas, pero voy a poner nada más los ejemplos que pone ahí el Sermón del Monte. Jesús dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, que aman el orar en público. Y no, 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 no. Pues en los eventos especiales, oh Señor. Hermano, yo ya pasé por eso. Cuando tenemos un evento nacional, todo el mundo quiere pasar. Qué extraño. Porque nos gusta ese lucimiento. No, cuando tú ores, ora en tu recámara, dice el Señor, y pídele a tu Padre
en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, se manifestará en público la respuesta de Dios. Cuando ayunes, no digas que andas ayunando con cara de tristeza. Unge tu cabeza, ponte guapo, ponte bien, que no tienen que darse cuenta tú porque lo haces para el Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto, cuando des, no hagas sonar campanas. Cuando compartes, comparte de gracia. No tienes que aparecer en las fotos como si fuera un político. No, hermanos, eso yo lo he discutido por años, pero bueno, de hecho yo me resisto mucho a las fotos, que me tomen fotos cuando voy a un hospital. Sigo yendo a los hospitales. Si alguien me dice, hermano, hay un enfermo, hermano, sí, como no, hermano, díganme, voy, oro por él. Pero no tienen que tomarme una foto o dando una despensa. ¿Qué es eso, hermanos? Eso se llama campaña política. A algunos les gusta y les funciona, sí les funciona. Yo me he resistido a esas cosas. Y vamos, que Dios me dio la oportunidad de estar muchos años en la administración. Y lo menos posible decía yo, ¿quieren tomar fotos? Tomen a la gente, saquen a la gente. Pero hay quien todavía les gusta. Bueno, cada quien. Yo lo que digo es que una espiritualidad bíblica y genuina tiene el modelo de Jesús y la práctica de Jesús. ¿De acuerdo, hermanos? Quiero saber, hermanos, queridos, si hay alguna pregunta, algún comentario finales antes de orar. El tema es un poco más amplio. Todavía tenemos unos minutos, ¿verdad? El tema es importante. Cada iglesia, cada país debe tener una definición de lo que creen como el Espíritu Santo. Me parece que es parecida a esta, lo que tenemos nosotros en México. No sé, puede cambiar, no lo sé. Porque, como dije, más ahora, ¿no? Siempre se ha respetado que cada país tenga autonomía en su fundamento doctrinal. Que ahora se le llama así, ya no se le llaman puntos de fe. Y es respetable, pero el tema yo lo trato de llevar a la práctica, no quedarse en la discusión de la letra. Sí, porque estuve en un congreso internacional donde se tocó el tema del Espíritu Santo, estuve en un concilio nacional, tocó el tema del Espíritu Santo, y yo me di cuenta que se centran en si es Trinidad o no es Trinidad, si es persona o no es persona, y son tecnicismos y se quedan en el debate del tecnicismo acá arriba y no aterriza a ver, ¿qué es el Espíritu Santo y cómo funciona? Entonces, y los prejuicios y la tradición y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, yo he procurado irme más a la práctica. Y sí conozco la teoría, bendito Dios, tuve la oportunidad de estudiar pues en estos lugares donde les he platicado. Sigo estudiando yo, revalorando, me gusta revisar, estudiar. Como dijo Pablo, ahora vemos como por un espejo. En algún momento miraremos más claramente y mientras tanto vamos creciendo en Cristo y pues yo con mucho cariño les comparto esto, lo que de gracia yo he recibido, hermanos, pues de gracia se los comparto. Realmente no lo van a encontrar en algún libro, en algún lugar. De hecho, ni la iglesia me ha permitido publicarlo. Está bien. Alguna vez se los propuse y me dijeron, no, Isma, no, eso no. Bueno, está bien. Yo lo que creo que la iglesia debe saber para que seamos una iglesia realmente que practique una espiritualidad bíblica y genuina. Estoy a la orden, hermanos, con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hermanos? Con confianza, hermanos. Todo es válido, no se preocupen. Yo, como dice un amigo, yo aguanto a unas críticas. Yo estoy dispuesto, o sea, solo les comparto lo que creo que puede ayudar para buscar una espiritualidad más bíblica y más genuina, ¿no? Y más cristiana, sobre todo. ¿Alguna pregunta, hermano? Adelante, hermano. Pasa, hermano. Más que una pregunta, sería como un comentario, ¿no? Me Sí, parece hermano, muy sí. buena esa parte que dice que a la final es el motor, ¿no? El motor de nosotros. El espíritu me pareció muy bonito ese concepto. Y lo otro que pues hace la claridad, ¿no? Siempre nos han vendido la idea de como el espíritu como algo que no se debe tocar o hablar, que ya lo relacionan justamente pues con los hermanos pentecostales que tienen su manera de creer, ¿no? Pero me parece muy bueno ese tema
de que es el motor y que se desarrolla la espiritualidad, eh, pues justamente el espíritu. Pero mi pregunta ahí de pronto sería, es, aparte bueno, ¿cómo identificaría uno esa espiritualidad y no que sea un tema personal de ego, pues lo que normalmente suele ser el motor, que no es el espíritu, sino el ego, el verme bien, el resaltar mi conocimiento, el darme a conocer, el demostrarme más que el otro, el de competir? ¿Cómo realmente yo identifico que es ese espíritu de Dios y no algo eso ahí escondido? Ok. Sí, gracias, hermano. Quizás esto último que yo resalto, hermanos, el tema de el modelo de Jesús. Me parece que es importante. El modelo de Jesús es un modelo para todos los creyentes. O sea, yo le llamo hacer lo que hacemos, hacerlo al estilo de Jesús. Y por un lado, sí, sí, es una buena pregunta porque en las iglesias luego uno ve líderes y dice, ah, caray, esto será bueno, será malo. A veces solo Dios conoce el corazón, ¿verdad? Pero sí hay signos y detalles que denotan cuando una persona está moviéndose más por el ego que por el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando quiere sobresalir, ¿verdad? O cuando quiere imponer lo que yo digo, solamente lo que yo digo, lo que diga Dios, ¿verdad? En su palabra. Sí, me parece que el modelo de Jesús, todavía tenemos mucho que sacarle. Yo sigo trabajando en ello. El modelo de Jesús de liderazgo es muy bonito porque Jesús le dio a las personas lo que necesitaban. Cuando se acercó una mujer pecadora, le dijo, vete, pero no peques más. O sea, no la mandó a apedrear. Pero cuando se confrontó con los escribas y fariseos, les dijo, son sepulcros blanqueados. Y yo entonces, dijo lo que tenía que decir cuando vio a los leprosos enfermos y clamando, Jesús, ten misericordia de nosotros, dice que a uno de ellos lo tocó, dijo, quiero que seas limpio. Me parece que el modelo de Jesús es el modelo a imitar y a seguir, pero no es sencillo porque en la escritura hay solamente indicios pero ahí está la manera en que el Señor Jesús actuó. Y cuando una persona actúa con otros signos, otros caracteres, otras formas, uno lo alcanza a percibir. Bueno, yo he aprendido, yo como les insisto, yo sigo siendo estudiante de psicología. Estoy en la carrera de psicología a distancia y tengo algunos estudios de ello. Y uno de los estudios que me interesa mucho ahora, hay un diplomado que estoy a punto de inscribirme, se llama neuropsicología, o sea, a veces tiene que ver con el cerebro y el comportamiento de las personas. Entonces, tiene razón. Uno de los peligros que hay es que una persona aparente ser lo que no es. Y bueno, el fruto siempre tiene que ser congruente. Cuando uno ve una incongruencia, algo está pasando. Puede ser un signo, ¿verdad? Cuando uno ve una persona que está ensoberbecida, puede ser otro signo, ¿no? No sé, a veces no es tan sencillo identificarlo, pero mire, el espíritu, uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritus. Y algunos podemos tener un discernimiento. A mí me pasa mucho cuando una persona, algo siento, este es un buen cristiano, todavía ni me habla, pero es un buen cristiano, solo con observarlo. Y hay personas que hablan y dicen, y yo digo, oh Señor, oraré por esa persona, que el Señor lo toque, porque algo no me gustó. Si yo soy muy observador, me guardo las cosas, ¿no? Para no ofender a las personas, pero se trata de ayudar también, ¿no? No para juzgar ni criticar, sino para ayudar. Pero sí, es uno de los dilemas grandes, cómo identificar con plenitud quién sí lo hace por el espíritu y quién no. O sea, es, es, es un dilema. Ahora sí que yo diría, solo Dios conoce el corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el proverbista, ¿verdad? Pero bueno, ojalá Dios nos dé discernimiento para poder, de espíritus, para saber identificar cuando algo no viene de Dios y poder, eh, orientar un poco. Yo digo, cuando uno se da cuenta que algo está mal, hay que orar por las personas. Lo que el ser humano echa a perder, a veces Dios lo endereza y la oración es importante, interceder por las personas que uno ve que están mal. De hecho, Jesús dijo, pues, ora por tu enemigo, ama por él.
Si aún llegamos a ese nivel, ¿verdad? Ojalá y no. Yo le saco la vuelta a los problemas, ¿no? Pero cuando ya no puedo sacarle, bueno, pues oraremos para que Dios actúe y nos dé la sabiduría que necesitamos para saber dirigirnos como el Señor quiere y no como a veces uno quisiera, ¿no? Porque a veces la carne nos gana, la verdad. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta, algún comentario? Con confianza, hermanos, hermanas. Ya estamos cerca del tiempo, pero con confianza, los escucho. Yo, hermano, Sí, hermana. usted mencionó algo acerca de la Trinidad. ¿De dónde viene esto? ¿O ¿De dónde nació esto? Ok, ok, sí, hermano. El tema de la Trinidad es un tema que es una doctrina que comenzó en los primeros siglos. Era una manera de tratar de, se dice que en el siglo segundo y tercero, los primeros concilios de la era cristiana versaron sobre eso, sobre la divinidad de Cristo y sobre cómo entender la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad es uno de los grandes temas en la teología. Ahora, la Iglesia Católica Romana se atribuyó o casi casi secuestró el tema de somos trinitarios. Ellos dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo les digo a uno de estas personas, pero eso no es Trinidad, la Trinidad, eso es triteísmo, porque creen en tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es lo que dice su credo. Entonces, eso no es Trinidad, eso es triteísmo. Creen en tres dioses diferentes. Y bueno, ¿cómo sale? La Trinidad es una doctrina que surge en los primeros siglos para tratar de salvar lo que la Biblia dice, escucha Israel, nuestro Dios uno es. Es una sola esencia divina en tres manifestaciones. Nosotros como iglesia de Dios no somos trinitarios. Nosotros solo creemos, en México cuando menos, creemos en la divinidad del Padre, plena divinidad, la plena divinidad del Hijo y el Espíritu Santo es un poder que emana de los dos. Hasta ahorita creemos así. Pero la Trinidad es creer en una sola esencia divina, pero en tres manifestaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que es la Trinidad. Algunas iglesias protestantes y cristianas lo creen, la Iglesia Católica dice creerlo, pero como dije, realmente no tienen, en la práctica, no creen en la Trinidad, sino en el triteísmo. Y bueno, está peor, ¿verdad? Creo que es uno de los grandes temas cuando se habla del tema del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia no somos trinitarios, aunque algunos hermanos en los últimos años se han promulgado porque escuchan el tema, o sea, tiene cierto sentido. Es una sola esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nosotros todavía no le atribuimos personalidad o divinidad al Espíritu Santo. Ustedes leyeron la declaración, ustedes escucharon la declaración que yo leí en este cuaderno. Nosotros hablamos de la plena divinidad del Padre y del Hijo, y el Espíritu emana o surge de los dos. Sí, ese es el gran debate realmente, hermana, que existe. A grandes rasgos, ¿verdad? Pero el tema, si usted busca, ahora que buscamos en las redes sociales Trinidad, sale toda una doctrina, ¿no? Muchas iglesias son trinitarias, tratando de darle lugar al tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia no somos trinitarios, sí, somos, de alguna manera somos divinitarios, creemos en la plena divinidad del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo surge como que emana, decimos, de los dos, surge de la personalidad del Padre y del Hijo. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Creo que es parte del gran debate en el tema. No, a grandes rasgos, hay documentos muy amplios que hablan del tema, pero me parece que ahí está el gran dilema a discernir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Espero Gracias, que hermano. más o Sí. menos le haya orientado. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún tema, una pregunta, algún comentario antes de la oración? Y yo lo único que digo es que cuando hablamos del tema del Espíritu Santo, es este tema de la Trinidad o no Trinidad o binidad o unicidad le llaman,
son aspectos técnicos, teológicos de la teología para hablar de la divinidad. Y sí los he leído, sí entiendo, pero a mí me gusta mucho hacer lo que yo acabo de hacer, ir a la práctica. Sí, sí, ok, eso no lo alcanzamos a discernir por completo, pero ¿cómo en la práctica actúa? En la práctica, en el día a día, en la experiencia de fe. Y por eso yo con mucho cariño pues les comparto el tema que le llamo teología del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el otro sí hay documentos. Ahora, termino diciéndoles esto, hermanos, hay una tarea ahí en el sílabo. La tarea es una investigación sobre dos momentos históricos acerca de cómo se fue practicando la espiritualidad después de que los apóstoles murieron. Se dice que el último de los apóstoles murió en el año 95 aproximadamente de la era cristiana. ¿Y qué pasa entonces después de eso? Y entonces la tarea es investigar, y también pueden investigar lo otro también, pero van a investigar y hacerlo en 3 cuartillas, creo que dice ahí el sílabo, qué información hay sobre la vida monástica, la vida de los monjes, ¿sí? Ustedes pueden investigar ahí. Ese es el primer tema, la vida monástica de los monjes. Y el segundo tema es la reforma y la contrarreforma del siglo XVI, porque ahí es donde se surgen las iglesias protestantes y surgen el movimiento de iglesias. La vida monástica y la reforma y contrarreforma. Ahí ustedes pueden investigar y es un trabajo de investigación. En lo que ustedes investiguen lo ponen por escrito y lo suben ahí. Es una manera como de profundizar un poco de dónde vienen los diferentes conceptos de espiritualidad después de que los apóstoles ya no están, ¿no? Cómo las iglesias cristianas en general va evolucionando el tema. O sea, pero la vida de los monjes es muy interesante, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta que al final no les funciona. De una manera de aislarse para estar consagrados a Dios, el catolicismo lo apropia, aunque hay otras religiones que también lo hacen, y no les funcionó finalmente. Pero ahí está. Eso incidió o eso afectó el concepto de espiritualidad de los siguientes siglos, hasta el siglo XVI, donde surgen los reformadores, ¿sí? Martín Lutero, Zwinglio y otros más, se protestan contra el catolicismo que ya había avasallado todo el imperio antiguo, y ellos dicen, no, se están guiando más por las tradiciones que por la palabra, y hacen todo un movimiento de reforma. Costó mucho más, y tratan de traducir la Biblia al idioma que lo puedan entender, porque todo estaba en hebreo, en griego y en latín, hasta ahí llegaban. Entonces empiezan a surgir las nuevas traducciones y el movimiento de reforma y contrarreforma es muy interesante. Surge un nuevo modelo de espiritualidad y surgen los diferentes modelos de iglesias. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Les encargo entonces que ustedes investiguen, hagan su propia investigación y luego si gustan lo platicamos un poco la próxima sesión. La próxima sesión vamos a seguir con el tercer subtema y vamos a hablar acerca de estos dones espirituales, ¿sí? De alguna manera van eslabonados los temas, ¿eh? De alguna manera. Pero no se preocupen. Si algo no se alcanza a platicar hoy, lo trabajamos la próxima semana, con toda confianza. O como dije, en lo privado también. Ahí están mis teléfonos, mi correo electrónico, mi WhatsApp, con confianza. O si algo no se entendiera. ¿De acuerdo, hermanos? Mientras tanto, parece que ya estamos en el tiempo. Pues vamos a orar para ir terminando. ¿Les parece, hermanos? Yo sigo a la orden, con mucho gusto, y subo estas presentaciones también. Las subo, se las envío a mi hermano director para que las suba al sílabo y también las puedan consultar, porque puede ser que algo haya ido un poquito rápido y no se haya captado. Con todo gusto, claro que sí. Entonces, oramos, hermanos, para terminar. ¿Les parece? Nuestro Padre y nuestro buen Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos bendices de diferentes maneras, diferentes formas, y gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra, a la reflexión. Queremos pedir también, Señor, que la dirección de tu Espíritu Santo esté con nosotros cada día, que tu bendición nunca falte en nuestros hogares, pero sobre todo que nos des la oportunidad de seguir creciendo en Cristo cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas a los cuales ha de llegar esta capacitación, esta información, que no se quede solamente en la teoría, sino que podamos ir a la práctica con tu ayuda.
y con tu dirección. Padre, te pedimos estas cosas confiados en que tú eres soberano y en que tú siempre estarás revelando en nuestro corazón tu verdad y tu justicia. Porque te lo pedimos, porque te lo rogamos todo, confiadamente, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro gran Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Paso a ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Paz. Muchas gracias. Bendiciones. Pasa